Muy bien, seguimos en el bloque Elecciones Municipales diciembre 2017. Nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio Aldo Guamán, especialista en conflictos electorales de la COPE. Aldo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, Aldo. Vamos a ir actualizando un poco, por supuesto, a nuestros televidentes sobre aquellas acciones que se están implementando, en especial en la zona del Braem. Así es. Justo te quería comentar que dentro de las acciones de la Central de Operaciones del Jurado Nacional de Elecciones, venimos realizando, ¿no?, acciones orientadas a la prevención de conflictos electorales. Como tú sabes, es una de nuestras funciones, ¿no?, realizar estas coordinaciones, y justamente el 10 de diciembre, de estos 18 distritos que van a elegir por primera vez a sus autoridades municipales, 11 se encuentran en la zona del Braem, ¿no? Bueno, es un número sin duda importante, ¿no? Un número que les ha demandado, me imagino, muchísimo trabajo, sobre todo en los antecedentes también y en la historia que se recoge o se puede recoger de esta zona. Así es, ¿no? Como los televidentes saben, ¿no?, la zona del Braem es una zona, es el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro. Es una zona que se caracteriza por algunas características particulares, ¿no? Por ejemplo, se desarrollan, bueno, actividades ilícitas, hay acciones, hay un estado de emergencia también en muchos de los distritos que lo integran, esta zona, ¿no? Y justamente amerita una especial atención, ¿no?, dentro de las acciones que hacemos para prevenir conflictos electorales, ¿no? Y me comentabas que acaban de regresar de viaje. Bueno, estamos viendo en la pantalla algunas imágenes del trabajo que realiza el personal especializado de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. ¿En qué consiste este trabajo, lo que estamos viendo? Claro, justamente la semana pasada nos hemos desplazado junto a otros especialistas de la Central de Operaciones en conflictos electorales a la zona del Braem, ¿no? Nos hemos desplazado a varias provincias, ¿no?, que forman parte de la región Ayacucho y la región Cusco. Estamos hablando de Huanta, Huamanga, la Convención, ¿no? En estas zonas hemos sostenido diferentes entrevistas, ¿no?, con autoridades, porque justamente, como ya lo he mencionado anteriormente, el tema de la prevención de conflictos electorales tiene que ver mucho de la coordinación. Por supuesto. ¿No? De compartir información con otras instituciones que también tienen competencias en el proceso electoral. Qué bueno que lo mencionas, la coordinación no solo, ojo, para el proceso electoral, sino el compartir la información. En otras ocasiones creo que lo has mencionado, mientras más información tenga la Central de Operaciones, de mejor manera van a elaborar su trabajo. Así es, ¿no? Justamente, y partimos del supuesto de que la mejor información es la que justamente se genera en la misma, in situ, en la misma localidad. Y de diferentes actores, ¿no? Exacto, de diferentes lados. Para complementar las fuentes que se obtienen, ¿no? En ese sentido es importante que nos desplacemos a nivel descentralizado, ¿no?, y realicemos esas coordinaciones con otras instituciones que manejan también información sobre cómo se viene realizando el proceso. En ese sentido hemos sostenido entrevistas con representantes de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, por ejemplo, con representantes de las Fuerzas Armadas, también de la Policía Nacional. También nos hemos reunido con algunas autoridades locales, como jueces de paz, por ejemplo, de los distritos. También con algunos representantes, por ejemplo, de juntas, de organizaciones políticas, de organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, que tienen información sobre cómo se viene desarrollando el proceso, ¿no? ¿Esta información es entregada además de manera física para luego ser sistematizada? Claro, esa información, nosotros, por ejemplo, la información histórica que tú sabes que tenemos sobre conflictividad, sobre acciones que han acontecido anteriormente en el marco de los procesos electorales, esa información se la entregamos de manera física, por ejemplo, al personal de la policía, de las Fuerzas Armadas, a la Defensoría. Para que ellos también tomen acciones pertinentes. Y para que tengan conocimiento del contexto, ¿no? Para que tengan conocimiento del contexto que ha venido aconteciendo en anteriores procesos electorales en esta zona específica del Braem, por ejemplo. Mira, tenemos en la pantalla justamente hablando de antecedentes, ¿no?, y de este repaso histórico que es necesario para enfrentar un proceso electoral. Mira, retrocedemos hasta el 2010 y el 2011. Claro, en estas zonas, por ejemplo, han habido acciones que han alterado el orden interno, ¿no?, que, bueno, lamentablemente se han desarrollado un poco antes del día de elección y también un poco después, ¿no?, que de alguna forma han afectado indirectamente el desarrollo del proceso electoral, ¿no? Es por eso que esta información es importante tenerla en cuenta, tenerla sistematizada y enviarla a las autoridades que tienen competencias en el orden interno, en el desarrollo de procesos electorales, para que tengan conocimiento de la especial importancia, ¿no?, que tiene justamente tomar todas las precauciones que sean necesarias. Por supuesto, ¿no? Y cuidar aquellas características que deben, pues, acompañar a un proceso electoral, si hablamos de orden, de transparencia y de seguridad, que es muy importante. Así es, ¿no? Y yo te quiero comentar algo algo muy positivo que hemos identificado en nuestra visita a estos distritos que van a tener elecciones por primera vez.
por parte de la población existe una expectativa positiva, ¿no? Porque justamente es una oportunidad importante de asegurar la presencia del Estado, ¿no? Más presencia del Estado en esos distritos que inician su vida política, ¿no? Entonces es una oportunidad clave. Entonces se vive un ambiente muy positivo, de mucha receptividad por parte de los electores. Es el inicio, ¿no?, de lo que tendría que significar mayor desarrollo para estos 18 distritos de reciente creación. Así es, ¿no? Y justamente esas coordinaciones nos han permitido visitar esos distritos y también articular acciones con otras instituciones locales. Por ejemplo, la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía de Prevención del Delito, tú sabes que tiene un rol importante ahí en canalizar alguna acción que, por ejemplo, vulnere, por ejemplo, lo que está establecido en el Código Penal con respecto a los delitos electorales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el distrito de Chaca, nos acercamos junto con el fiscal, ¿no?, de prevención del delito, nos acercamos a ese distrito que está en Huanta, por ejemplo, y el fiscal también se reunió con juez de paz, con el mismo personal del jurado para un poco canalizar y recoger, levantar información sobre cómo se vienen realizando, ¿no?, el proceso electoral. Ahora, haciendo pues o teniendo una visión de lo que ha pasado en los últimos años, del 2010, como veíamos en ese cuadro, 2011, en el 2014 seguramente también y 2016, ha habido una evolución positiva también en lo que tiene que ver con la seguridad, con el orden, en la zona más allá del proceso electoral, porque sabemos que en algunos distritos va a ser la primera vez, obviamente. Claro, bueno, históricamente en la zona Brain siempre, bueno, sabemos que es una zona de alto riesgo, ¿no? Pero lo que sí vemos es que ha habido un decrecimiento en general, ¿no? En general de las acciones que han alterado el orden interno, ¿no? Por eso que nosotros esperamos que esta información que ha sido compartida de manera adecuada tenga un impacto, ¿no?, en que se tomen las medidas necesarias. Exacto, cuando la información tiene impacto ahí es que se ve pues la evolución, ¿no?, en todo caso el cambio que tú estás mencionando. Tenemos ahora en pantalla, siguiendo con esta línea del tiempo, un poco de lo ocurrido en el 2014 y 2016. Hay que explicar a los televidentes que eso son muestras, ¿no? Claro, no son hechos que hayan acontecido directamente en los distritos, que van a tener elecciones este 10 de diciembre, sino que han acontecido en la zona del Por supuesto, del Brain, distritos aledaños, cercanos. Exacto, ¿no? Que sí, pues hay que tener en cuenta esos antecedentes porque es una zona que así pues estos hechos han contextualizado, ¿no? Entonces, justamente nosotros nos hemos reunido con también representantes de la policía, de las Fuerzas Armadas, para expresarles un poco nuestra preocupación y que ya desde antes del día de la elección se tomen las medidas necesarias para que justamente se asegure el normal desarrollo de la elección, ¿no? Y tener en claro dentro del cronograma electoral, ¿no?, cuáles son las etapas. Por ejemplo, ahí veíamos en pantalla 2 días antes del proceso electoral, ¿no?, un día antes del proceso electoral, se habla del despliegue del material electoral. Claro, que justamente son las etapas un poco más importantes que tenemos que tener en cuenta porque justamente son las más vulnerables de repente, ¿no? Del tránsito, ¿no? Exacto, son las más vulnerables en las cuales pues las autoridades competentes ya deben de tomar acciones, ¿no?, para que justamente el proceso electoral se desarrolle y se asegure, se garantice la voluntad, el respeto de la voluntad popular. Por supuesto, ¿no? Y en otros cuadros veíamos también especificada la etapa del repliegue del material electoral. Claro, el repliegue, al igual que el despliegue, también es una etapa, ¿no?, clave, ¿no? Porque justamente en este repliegue ya el material electoral, los resultados electorales, ¿no?, se desplazan hasta las sedes de las ODP, en este caso, ¿no?, de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, y ahí las autoridades también tienen que tener en cuenta esa etapa, ¿no?, la etapa del repliegue del material electoral. Excelente, Aldo. Nos quedan un par de minutos nada más. Cada vez estamos más cerca de este nuevo proceso electoral. El 10 de diciembre, recuérdenlo. ¿Cuáles son las acciones que se van a seguir implementando hasta ese tiempo? Los pasos a seguir justamente es replicar estas acciones, estas visitas que hemos hecho, ¿no? Ya van a ser en este caso a la zona de Huánuco, que también concentran el mayor porcentaje de distritos también, ¿no?, que van a tener elecciones en diciembre, ¿no? Se van a replicar esas acciones de coordinación con las diferentes instancias competentes. También vamos a ir a la zona Tacna y también vamos a seguir compartiendo esa información que es importante, ¿no? Es importante realizar estas coordinaciones con otras instituciones en tiempo, sobre todo mucho antes del día de elección, ¿no? Entonces, en las próximas semanas esos son los pasos a seguir. Y me quiero quedar con algo que me comentó justamente uno de los colegas, ¿no? Cada proceso electoral
es una historia diferente, ¿no? Y como tal, debemos tomar esas acciones de prevención de conflictos para que el día de elección todo salga de manera ordenada y dentro de los canales institucionales. Por supuesto, muchísimas gracias, Aldo, por acompañarnos. Hemos conversado con Aldo Huamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. No se mueva.